¿Cómo estás? Pablo, bueno, procedemos, ya están viendo la mesa, una mesa de lujo hoy en Más Nación. Procedemos a compartir con ustedes la información urgente e inédita. El gobierno, ahí lo tenés, el tironeo entre el gobierno y las prepagas. El gobierno va a presentar una medida cautelar para que las prepagas retrotraigan los aumentos de febrero y marzo. Repetimos, el gobierno va a presentar una medida cautelar para que las prepagas retrotraigan los aumentos de febrero y marzo. Información detallada y contexto, Pablo, Esteban, Camila. Lo harán en las próximas horas, posiblemente a través de la Superintendencia de Salud. Lo harán basado en el argumento de que las grandes prepagas están cartelizadas y que los aumentos de enero a marzo son desmesurados y que constituyen un abuso. Antes de presentar la cautelar, obviamente ante la justicia en lo contencioso administrativo, la Secretaría de Comercio va a denunciar, la Secretaría de Comercio y Defensa de la Competencia, va a denunciar la presunta cartelización. Vamos de nuevo, Camila, Pablo, Esteban. Primero, la denuncia por la presunta cartelización. Después, la cautelar para que se retrotraigan los aumentos, entiendo que de enero, febrero y marzo. Camila, ¿qué información tenés? Ahora... Sí, Luis. Por un lado va a correr la acción judicial, que va a ser la de abuso de posición dominante, esa concretamente contra el dueño de Swiss Medical, Claudio Velocopit. Esto es lo que confirma el gobierno. Eso va a correr por el lado de la justicia. Por otra parte, en defensa de la competencia va a correr la denuncia por cartelización, es decir, que consideran que habrían coordinado 6 empresas de prepagas concretamente los aumentos de los últimos meses y que eso llevó a justamente la desmedida de subas que superó incluso en algunos casos el 160% de aumento. Estamos de acuerdo que son dos acciones distintas. Sí, hay una vía administrativa que es la defensa de la competencia, porque el gobierno está convencido que hay una cartelización de posición dominante. Es decir, no es por presunta. Hay cartelización, lo va a determinar la justicia si es presunta o no, pero hay cartelización. Esto es lo que dice el gobierno. Básicamente, lo dijo Camila, apuntan a un empresario, ya lo venían apuntando básicamente por el tema del manejo del ATP durante la pandemia. Es una situación muy delicada. La denuncia es contra las principales prepagas. Hay dos denuncias. No contra una persona, hasta donde yo sé, no contra una persona con nombre y apellido, no contra Claudio Velocopit. Sí, porque ahí hay información que se mezcla y lo bueno sería desbrozarla la información. Que lo tienen en la mira a Velocopit, no cabe la menor duda. Lo dijo Adorni acá. Es la cabeza visible, además el único que hablo ya, digamos, en nombre de todas las empresas de prepaga. Ahora, eso con la investigación, por eso digo que son dos informaciones diferentes, lo que pasó con los ATP en la pandemia, son un costal. Ahora, de cara a la gente que nos está viendo por el tema de los aumentos, la cartelización. Cuando yo hablé, vos también todos, pregunté, defensa de la competencia depende del Ministerio de Economía. Claro. Depende de Luis Caputo. Y Secretaría de Comercio también. Secretaría de Comercio también. Me dijeron, para hacer una acción de defensa de la competencia por cartelización, tenemos que calibrar perfectamente de qué hablamos. Digamos, tienen que compruebas. En este momento están redactando la denuncia. Perfecto. Insisto, si mis fuentes no calibran mal, mañana va a ser la denuncia por cartelización. Bien. Y pasado mañana, el miércoles, se presentará la medida cautelar para que las prepagas retrotraigan los aumentos de febrero y marzo. Lo primero es administrativo, lo segundo judicial. Lo primero es administrativo, lo segundo judicial. Ahora vamos a explicar junto con Esteban qué es una cautelar. Pero ¿por qué no pones el cuadro? Así analizamos bien la variación desde enero hasta ahora. Así nos metemos bien en cuáles son los elementos que tiene el gobierno. Mirá, prepagas, variación 2024. Están las más grandes: Galeno, Omint, Medical, Swiss Medical, OSDE. El IPC general, 74,77.
Aumento de cuota promedio 158%. Fíjate, Galeno en enero 45%, en febrero 28,5%, 22,9%, 18%. Total 163,93%. La segunda, Omint, 40, 29, ¿Querés hacer un puntito ahí? 21, 58. Médico, 44, 172. Sí. Swiss Medical, 153. ODE, 142. Quiero hacer un puntito en la segunda de las que acaba de mencionar Luis querido, porque aparentemente es la que ya va a frenar el aumento. A ver, hay tres escenarios. Una, retrotraer los aumentos significa devolución o crédito en la facturación. De otra manera no hay. Perdón, cosa que ya hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández cuando se armó un tole-tole en el que estaban Ginés González García y otros. Después, el otro punto es, a partir de ahora no genera ningún tipo de aumento, es decir, que la factura tenga el mismo valor. ¿Cuál es el tema? Que algunos ya facturaron mayo. Hay un compromiso, ¿sí? Informal de no aumentar mayo y junio. Quien no aumentó mayo es la segunda que nombraste. Entiendo que hay gente que está vinculada con el gobierno también en esa prepaga, con esa empresa de medicina prepaga, y por ahora no va a aumentar mayo. Sí. Veremos Ahora, qué pasa el resto para adelante, y el tema es para atrás, porque el gobierno quiere para atrás. Claro. El gobierno quiere para atrás. Perdón, Déjame déjeme hacer plantear una aclaración. El cuadro ese no incluye la inflación de marzo, por eso están en esos niveles, que parece que no está bien, estuvieran... pero quiero plantear algo que el gobierno va a tener que definir cómo lo va a hacer, porque quizás estemos frente a un caso testigo. Si se desregula, el gobierno tiene que desregular inteligentemente sabiendo qué mercado desregula. No es lo mismo desregular precios en un supermercado, productos de alimentos, donde abro la importación y puedo rápidamente compensar, que desregular como hizo con este caso. O sea, el gobierno también tiene que tomar su propia nota de su responsabilidad, porque si no, entramos en, como siempre, el villano favorito. El juego del villano favorito. El gobierno tiene que entender, ojalá lo haga, ojalá haya descubierto que defensa de la competencia antes de la desregulación de un mercado debe funcionar con inteligencia. Porque si no, después caso. No me importa a mí Velocopit, no me importa ninguna de las prepagas. Digo, porque la experiencia de ir hacia mercados libres para tener competencia real, buena competencia, que sea beneficio para el consumidor y el usuario... Tiene que ser... Sí, porque si no, yo no sé ahora qué manda hacer el gobierno. A mí me parece que es como hacer kirchnerismo de buenos modales, ¿entendés? Porque si tengo que aleccionar a un sector de la medicina prepaga, lo hago, pero lo debería haber entendido antes de desregular a tontas y a locas. Cuando yo le planteo eso a la fuente del gobierno, me dicen, primero, vamos a mandar una cautelar, que es una medida administrativa que está en nuestras prerrogativas. Y lo segundo que dice, vamos a anunciar cartelización, porque estamos convencidos de que hay cartelización. ¿Me dejas que te muestre algunos datos y vamos a entender más todavía? Después, si tiene razón o no, lo dirá la justicia. ¿Cuáles las sospechas de cartelización que tiene el gobierno? Dicen, qué suerte que está Pichetto acá porque trabajó en auditoría y entonces es un tema que seguramente va a tener una mirada, ¿no? Los aumentos de las prepagas parecen casi idénticos en todas las regiones del país. Un punto, ¿no?, de discusión. Esto no ocurre en ningún otro rubro, como ropa, educación, energía. Algunos dicen que en alimentos sí ocurre, ¿no? Sí, ¿qué quiere decir? Que se pusieron de acuerdo entre todos para aumentar lo mismo. ¿Y en las naftas? Bueno, claro. ¿Y en los Y en combustibles? los medicamentos, No. y en los medicamentos, Pará, Pablo, y en los medicamentos. Pará, yo sabés que digo, está buenísimo. Claro. Así nos sacamos las caretas todos, de todo, ¿no? Por eso digo, ojo con el juego de los villanos favoritos. Claro. Si esto va a ser para una discusión, Vamos una conversación con todo. pública enriquecedora, donde vamos a No hay empezar plata, a calibrar. no hay plata para nadie. Maravilloso. No hay plata maravilloso. para nadie. Pero ojo también con la propia responsabilidad del gobierno, es decir, libero todo y después me doy cuenta, uy, no, acá no la podía liberar todo. Y se da cuenta Bueno, cuando... pasó con medicamentos, cuando- Pablo. bueno. ¿Te acordás con medicamentos, el DNU? ¿Te acordás? Sí, totalmente. Que después se ruló. Hay que ver qué pasa a futuro con el tema de medicamentos. El cepo, también pasa. Si vos querés ir a una economía libre, también deberías sacar todos los cepos, pero hay que ver si te conviene, cuándo y cómo. Ojo en los instrumentadores. A esto voy, porque el claro, presidente claro. puede decir, el presidente dice, Esto es fino. yo quiero Esto esto. es sintonía fina. Claro, muchachos, los instrumentadores del gobierno. Pero me Dale. dejás que sigan. Dale. Porque a mí me parece que esté buena la discusión que se ponga sobre la mesa. La paridad que hay en el apartado prepaga puede ser el inicio de una cartelización. Aumentaron en todas las zonas por igual, aunque no tienen ni el mismo peso ni el mismo servicio
en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en el interior. ¿Qué otros elementos plantean acá? A ver, hay un cuadro que publicó Javier Lanari en su tuit la semana pasada. ¿Lo podemos poner en el aire? Uno de los voceros del gobierno. A ver si nos ayudas a entender. A ver. Javier Lanari dice, ayúdame. Sí, veamos los aumentos de las prepagas en marzo, además de que subieron mucho más que la inflación, hubo una paridad casi absoluta en todas las regiones del país. No pasó ningún otro rubro. Raro, ¿no? Esto porque... y ahí pone el rubro prepagas, donde hay como una línea casi parecida, ¿no? En una región 18,5, en otra 22,1, 16,1, 16,4, 17,2. En el gobierno observaron también que pequeñas empresas de medicina fueron absorbidas por empresas grandes, sobre todo durante la pandemia. Esto también sería o es un indicio, cree el gobierno, de esta posible posición dominante. Hay una compra en particular que el gobierno mira, que es la compra a Medicus, del 30% del paquete accionario a Medicus durante la pandemia. Eso ocurrió en 2021 y lo que dicen es, en el contexto de pandemia, en contexto en el que incluso no habían podido aumentar mucho las prepagas, ¿por qué es que pueden hacer esta compra? Posteriormente compran el 50% del paquete accionario del Instituto Cardiovascular. Entonces dicen, bueno, ¿por qué estaban pudiendo comprar todas estas cosas? Esa es la sospecha del gobierno. Un detalle sobre el gráfico que veíamos, porque es importante. Yo sí me puse a mirar si en otros rubros no había ocurrido, y en otros rubros incluso ocurre una distribución incluso más pequeña de los aumentos entre las regiones, para que se den una idea. Y uniforme. Exacto, entre la punta que más aumentó de las regiones en la Argentina, de prepagas, y la que menos, hay una distancia de 6 puntos. Muy bien. En el caso de alimentos, 3,3. Pero ahora hay otra discusión, y es muy interesante, que tiene que ver con lo que dice el gobierno, y vamos a ver si lo hace. La discusión sobre el tema de las ATP, que eventualmente algunas empresas, incluida Swissmedical, no habría devuelto. Recordemos que son las ATP. Sí, no era obligación devolverlo tampoco, recordemos. Bueno, pero recordemos que son las ATP. Claro, son aportes que se... Los ATP. Los ATP. Son aportes transitorios que se hicieron durante el COVID. Durante el COVID para pagar sueldos, básicamente. Esto fue, pero no había una obligación de devolverlo. Esto es la gran discusión también. Sí. Camila lo conoce el tema. Es así. Se dio de ATP a 33.000 empresas, de las cuales en 2021 unas 2.500 fueron notificadas porque, según la AFIP, habían incumplido las condiciones del ATP. Por ejemplo, no comprar dólares, por ejemplo, no realizar inversiones bursátiles, por ejemplo, no dar utilidades, no dividir utilidades. Se supone, y el gobierno sospecha y dice, que dentro de esas 2.500 de las 33.000, Swissmedical recibió la notificación para devolver el ATP por haber incumplido las condiciones de la recepción de ese, básicamente, subsidio. Dice el gobierno, recibieron la notificación y no devolvieron, ¿sí? ¿Y cómo sabe el gobierno que no devolvieron? Eso es información pública. Yo miré las devoluciones que se realizaron, la última actualización es a junio de 2021 y no estaban, que es posterior a la notificación, no estaban realizadas las devoluciones. Busquémoslo porque nosotros ¿qué hacemos? Cuando cualquier fuente te dice, incluida el gobierno, mira, ellos hicieron esto, no. Vamos a los documentos. ¿Cómo sabés que no devolvieron? A ver. Claro, ¿Esto qué es? Esto es lo bajamos directamente de la base pública de datos respecto a las devoluciones del ATP. Ahí uno pone control find, la típica buscar, digamos, Swissmedical, y van a encontrar que no está, ¿ven? No hay resultados en la búsqueda. Eso significaría no confirma, que eventualmente 100%. No lo devolvió. Claro, bueno, eventualmente, exacto, lo pondría en estos términos, eventualmente no lo devolvió. Bueno, escuchemos lo que dijo hoy Manuel Adorni. No, dale, sí. Manuel Adorni, y seguimos conversando, y lo incorporamos a Pichetto. Dale, Adorni. Bueno, en principio no hubo ningún pedido de congelar tarifas o de congelar las cuotas de la prepaga por 2 meses. Y en cuanto a la judicialización, por supuesto que ante episodios de carterización es efectivamente una posibilidad que se está terminando de analizar y que probablemente en estos días tengan alguna novedad con respecto a las medidas que efectivamente se terminen tomando ante un tema muy complejo y con un montón de aristas como es el tema de las prepagas. Y que aparte es un tema tan difícil para la gente también. Quiero agregarte este elemento que no es menor, lo que te decía hoy cuando charlábamos en la radio, el tema del PMO. Esto lo trajo acá a esta mesa Carlos Regazzoni. Sí.
vos tenés en el sistema de la prepaga la obligación de dar prestaciones uniformes. Obligatorias. El PMO programa es médico prestaciones obligatorio. programa médico Y obligatorio. tenés obligación también de comprar ciertos medicamentos y de proveer ciertos medicamentos Y algunos con medicamentos, ciertos laboratorios. Y algunos medicamentos, unos pocos, sobre todo los que se consiguen afuera, unos pocos para enfermedades muy complejas, no tienen competencia. Esos medicamentos Por son eso te monopólicos. digo, exactamente. Por Digamos, supuesto hay que es un muchas mercado, aristas ahí. mercado diferente. También el querido pelado decía, che, no es obligatorio volver la ATP. Claro, No, claro. el tema es esto. Si, Déjame que te diga otra cosa dale. también. No era obligatorio tomarlo tampoco. No. A muchas pymes nos ofrecieron ATP y nosotros dijimos... Bueno, igual los Sudamérica no ATP, es yo una dije, pyme, ¿eh? No, está bien. No, bueno, por supuesto. En el momento que un gobierno te ofrece eso, entendí yo, te tiene agarrado de cualquier lado. Pero bueno, cada uno reacciona como Hasta puede. Corporación América, que son las empresas más grandes del país, lo recibió. ¿Se acuerdan Bueno. toda la polémica que se generó en torno a lo que decía de que como Milei era empleado, lo había recibido? ¿Se acuerdan de todo eso? Muchas empresas grandes. ¿cuál es el tema? El gobierno tiene que probar que Swiss Medical usó, con el dinero de la ATP, lo usó para hacer transacciones financieras. Este es el tema. Porque si no, no está obligado a devolverlo. En teoría, esas operaciones financieras deberían estar registradas. De lo contrario, no hay ningún incumplimiento. Más allá de puede gustar mucho o poco nada a Swiss Medical. No, Está bien. No estoy ensayando una defensa. Está bien lo que la dice. inmensa mayoría de las empresas no lo devolvieron. No, está bien. A ver, ¿qué dice? ¿Está bien? El gobierno cree que con esa plata hizo una bicicleta financiera. Va a ser una discusión Este es el tema. interesante, que es... Che, ¿utilizaste las ATP para hacer bicicleta financiera? No, va a decir él. Entonces probalo. Pero ¿Para qué lo usé? Lo usé para comprar... Pero un eso es nuevo- para desmontar, eso es para desmontar el argumento de que no tenían financiamiento, porque no entiendo cuál es la No, no. relación Vos no entre podías- ATP pandemia, devolución o no devolución, con los aumentos No podías en la usarlo. cuota. No podías usarlo como... Pero ¿entendés, Luis? Son... Están mezclando. Hay en el universo... Sí, es tal cual, es tal cual lo que dice Pablo. Vayamos por Velocopit, vayamos por Swiss Medical. Sí, bueno, con todo respeto. Bueno, ¿No? ahora fíjense ustedes, y ahora sí lo suma Pichetto, hoy, esta tarde, en El Observador 107.9, yo le entrevisté a Fernán Quirós para hablar del dengue. Y después le pregunté por las prepagas. Fíjate lo que responde Fernán Quirós, que tiene, vos lo escuchaste, experiencia en el sector privado Sí, y claro. experiencia en el sector público. Escuchémoslo porque esto yo no lo había escuchado ni visto nunca con respecto a esto. Mirá. Todos los sistemas de salud del mundo tienen regulación gubernamental. Es decir, la salud es un ámbito que no puede ser liberada plenamente al mercado. Hay muchos lugares donde hay salud privada, pero hay reglas y supervisiones gubernamentales. Entonces, lo que creo que hay que hacer con las prepagas es lo que dice la ley de la medicina prepaga, es decir, que el gobierno nacional debe supervisar los ajustes de las cuotas que se basen en verdaderas estructuras de costo de las compañías. Pero eso Lo que yo sería creo que hay que hacer- control de precios, ¿no? Sería contrario a todo... No estoy hablando del control de precios, A ver. simplemente la justificación en base a la estructura de costos, sobre todo cuando los movimientos de los precios son tan desacomodados en relación a la inflación del periodo, es justificación, explicación de la estructura de costos. Y eso es una mesa de diálogo, eso no es control de precios. Interesante, Miguel, ¿no? Lo que plantea Quirós. Sí, me parece interesante el abordaje también de que un sistema de libertad de precios requiere, y esto lo vemos muy bien, cómo funciona el sistema americano. La Secretaría de la Competencia tiene una estructura muy poderosa y lo primero que tenés que hacer es probar la responsabilidad en sede administrativa para hablar de cartelización o para hablar de conflicto de intereses o posición dominante. Primero lo tenés que probar en el plano administrativo. Es lo que va a hacer Después el gobierno podés... Sí, pero tenés que tener funcionando la No, Secretaría. ya lo sé, no te estoy contradiciendo, y Miguel. vos dijiste eso, Esteban. Sí, Estás en la que es misma así, línea. es así. Lo que digo es que antes de hacer denuncias penales, me parece que es importante poner en marcha la Secretaría de Competencia que no estamos acostumbrados. Exacto, esa es la clave. No estamos Esa es la acostumbrados. clave. Para tener un capitalismo de competencia sano, vos tenés que tener ese Tenés que instrumento. tener el mecanismo de defensa de la competencia de los Estados Unidos que se mete obliga- con Google no. y con que se mete con Google y no, con no, Facebook pará, y pará. con Te Apple. obliga, te obliga a pero que vender no, está empresas. bien. Lo tenés que tener, claro, Claro. no sé si el de Estados Unidos. Yo no tenés digo que tener el de Argentina. El de Argentina. Simultáneamente cuando sí, desregular los sí, mercados. Tenés posición dominante, el Estado te dice, usted tiene que vender esta empresa. A ver,
Pero para eso tiene que haber personal técnico capacitado para probar eso. Ahora, la cautelar, mirá qué interesante. ¿Me mostrás qué es una cautelar mientras que lo peloteamos con Esteban? Es una acción de no innovar. Una acción para mantener pero es lo mismo que presentó para las tarifas. Cambiarlo. Es una resolución provisoria y preventiva para asegurar una sentencia judicial que puede llegar dentro de años cuando termine el juicio. ¿Por qué impulsan esto? Porque quieren que la justicia administrativa, en los contenciosos administrativos, interrumpa o retrotraiga los aumentos que desde enero consideran desmesurados. Y eso también lo puede hacer. Para atrás, una cautelar es imposible, no sé, doctor Me parece Pichetto. poco probable, para atrás, pero... casi imposible, no sé, doctor. Pero bueno, usted sabe más. El ámbito de la justicia contenciosa tiene características muy particulares. Laberínticas. Pero perdón, no pararon pero de para la atrás, justicia pero contenciosa para atrás, pararon Luis, sí, parar sí, pero para atrás. El tema es para atrás. ¿Pero no pararon aumento de tarifas? Sí, está Bueno, bien. sí, está en bien. el momento, Luis. No, es que en realidad ya hay un montón de cautelares individuales presentadas contra los aumentos de las prepagas. Un montón de personas que dijeron, yo no puedo bancar esto, fueron a la justicia. Siempre son a título individual. Exactamente. Entonces ahora lo Nunca interesante... pueden abarcar la totalidad, Exacto. digamos. Siempre es sobre una el caso legitimación individual. activa. A ver, Siempre sobre el Miguel, caso individual. ¿y qué harías vos? No, yo lo vivo como un ciudadano también, digamos. La prepaga que tiene mi mujer aumentó notariamente. Desde diciembre a la fecha te estoy diciendo que aumentó. Pero bueno, esa es la realidad. Fuera de escala. Me gusta mucho el análisis de Pablo. Cuando se arma el sistema de medicina prepaga, que es en 1970, hoy hay una nota muy buena, creo, en el Diario de la Nación, donde habla uno de los médicos especialistas y habla del espíritu de la prepaga. Indudablemente que está el control estatal. Vos no podés liberar esto como si fuera caramelos. No, y además es un mercado muy, Digamos, es vos un ahí mercado estás muy jugando con particular, la ¿no? salud pública, Sí. la salud de la sociedad. Y yo creo que todo el sistema o el subsistema que está integrado, también son importantes las obras sociales sindicales. Yo tengo una mirada positiva respecto a eso. Bueno, ¿Por qué? yo Porque no la tanto. prepaga, la obra social sindical, Miguel, es un valor... Pero estamos de acuerdo con que las obras sociales sindicales, yo conozco, me lo contaron los sindicalistas, se dan vuelta, toman los servicios de una prepaga y cobran un cheque por eso. Esa es otra cosa. Hay un montón de esas. Eso es otra cosa. Yo estoy valorando las que funcionan como obras sociales, Sí, y que funcionan bien. y que hacen una buena tarea y a un costo menor. Mira, ¿te puedo contar algo? Porque esto lo discutí con un funcionario de economía. Lo discutí, en una conversación muy, muy abierta, que le dije, mirá, yo te voy a decir una cosa, ustedes tienen que leer la historia y estar muy conscientes de la historia. Los 90 pueden ser muy lindos en recuperar las partes de los finales felices o de la publicidad. Sí. La convertibilidad del 1 a 1. Ahora, de lo que tienen que aprender de los 90 es del intento que no prosperó de tener mercados abiertos, capitalismo sano, capitalismo de competencia no corporativa, porque hay que aprender de los errores de los 90, no solo de los títulos. Entonces, y esto venía a cuento de lo que está diciendo Miguel, que es lo que planteo. Vos vas a liberar mercados, aprendé de momentos en donde la Argentina va como un péndulo del estatismo más cerril a una liberación a la tonta, porque si no vamos a repetir la historia de Alfonsín o del funcionario de Alfonsín que dijo ahí, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Ahora planteemos esto para pasar a otro tema que es tan apasionante como esto y que tiene que ver con la cultura política. De la cultura política de la que siempre nos habla Pichetto por un lado, y en la internacional también la vamos a tener Inés Capdevila, que ayer escribió una nota exquisita sobre el tema del ataque de Irán a Israel. Pero, ¿qué hizo el gobierno? Yo no sé si está bien o está mal. Abrió un 144, no sé cuánto es, de denuncia de adoctrinamiento. Y todo